Bueno, vamos comenzando entonces. Les doy formalmente la bienvenida a esta capacitación, nueva capacitación en nuestro ciclo de capacitaciones semanales. Les recuerdo entonces, por favor, silenciar los micrófonos. Les recuerdo que esta capacitación, como todas, va a ser grabada y luego va a ser subida a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a, de la mano de Cecilia nuevamente, ella nos estuvo presentando hace unas semanas Nueva Zelanda. En esta oportunidad nos va a contar un poco sobre Australia, que es un país sumamente interesante y rico para nosotros. Como siempre, al final de cada capacitación vamos a estar enviando una encuesta y les pedimos a aquellos que tengan un minutito poder responderla porque nos sirve a nosotros para poder mejorarlas semanalmente o agregar destinos que todavía no hemos presentado. Y les pido también que si tienen alguna duda usen el chat, así al final de la presentación Ceci nos la puede ir contestando. Bueno, muchos de ustedes ya han participado de muchísimas capacitaciones, de hecho muchos son clientes activos de nuestra empresa, pero para aquellos que aún no lo son, quería contarles rápidamente que Essential Travel tiene 15 años como operadora de mayorista de turismo en Argentina, y a lo largo de estos años fue incorporando destinos y servicios para poder ampliar esta oferta a la que me refiero. Tenemos un departamento de turismo nacional, receptivo y Latinoamérica, que se ocupa de atender a pasajeros argentinos que viajan a esa zona o bien pasajeros del exterior que vienen a nuestra región. Y por otro lado tenemos el departamento de Visivo, al que pertenezco junto a Bárbara y Antonella, en donde además de los trenes turísticos y de lujo, que es lo que por lo que más nos conocen en el mercado, también ofrecemos circuitos a lo largo de todo el mundo. Como operadores mayoristas, nuestra oferta un poco es proponer destinos desconocidos o ya conocidos, pero siempre de la mano de experiencias diferentes, únicas, exclusivas, y para eso contamos con partners locales que están especializados en este tipo de servicios. Y además nuestro objetivo como agente de viajes, como operador mayorista, es poder ayudarlos en el armado de estos productos, siempre teniendo en cuenta las necesidades, los gustos, las expectativas de cada cliente. Nuestra especialidad, como ustedes saben, es el armado de productos a medida, pero también ofrecemos salidas garantizadas y salidas acompañadas para aquellos pasajeros que desean compartir su viaje con otras personas. Otra de nuestras propuestas es el segmento corporativo o MICE, en el cual ofrecemos una vasta experiencia en el armado y la organización de eventos, congresos, reuniones, viajes de incentivo, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo. También contarles que hacemos la promoción de nuestros productos, como les decía, en las redes sociales, Instagram y Facebook, pero también en los diarios más importantes de nuestro país. Esto nos permite llegar, digamos, al público final. Muchos de estos pasajeros nos han hecho consultas a nosotros a través de nuestro mail, pero como ustedes saben, nosotros no atendemos pasajeros directos. Lo que hacemos es redireccionar estas consultas a nuestras agencias preferenciales, y les recuerdo, bueno, que aquellas agencias que quieran formar parte de este listado lo pueden hacer mandándonos sus datos a nuestro mail, siempre indicando claramente cuál es el mail al que quieren recibir estas consultas. Y bueno, y finalmente vamos a presentarle por segunda vez, porque ya Ceci nos ha, como les decía, contado acerca de Nueva Zelanda. Cecilia, como les decía, es de Pacific Travel Planners. Hoy nos va a contar sobre las bondades y las bellezas de Australia. Y antes de darle, digamos, la palabra a ella, les recuerdo el tema de las
de los micrófonos, y si pueden apagar las camaritas también, porque así se hace más rápida la comunicación, no alentizamos tanto la conexión. Les agradezco mucho, Ceci, te agradezco mucho. Ya descomparto la presentación, así vos podés iniciar con la tuya. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su tiempo. A ver si puedo, que estuvimos probando antes, a ver si me sale bien ahora. Está, a ver, share. Eh, Ahí están viendo mi presentación. Todavía no. Ahora está queriendo, sí señora. Bárbaro, buenísimo. Bueno, un gusto y desde acá, desde el futuro, como siempre digo, porque ya estoy a miércoles 7:14 de la mañana, así que acá los saludo y muy contenta de poder compartir con ustedes y poder contarles acerca de estos destinos que son tan lindos. En esta oportunidad vamos a ver y los invito a viajar por Australia. Como muy bien dijo Mónica, mi empresa es Pacific Travel Planners y somos un operador especializado que estamos desde el 2002 acá con base en Nueva Zelanda y nacimos como el único operador receptivo mayorista totalmente especializado en todos los públicos que hablan español y portugués. Todo mi equipo de gente que trabaja acá en Nueva Zelanda somos todos latinos, entonces toda la comunicación es en España, como cuando los pasajeros están viajando, todos los cuidamos y toda la comunicación que los pasajeros tienen con nosotros siempre es en español. Y los destinos que vendemos son Nueva Zelanda, Australia y las islas del Pacífico Sur, como Fiji, las Islas Cook y Polinesia Francesa. Como comentábamos, en esta oportunidad vamos a hablar de Australia. Y con respecto a Australia, siempre vendimos a Australia, pero se lo comprábamos a un operador, que es APTC, pero como vendíamos tanto, armamos un joint venture con ellos porque lo que nos pasaba era que al comprarle a este operador de Australia y revender a los otros operadores, quedábamos caro. Entonces, hicimos un joint venture, un acuerdo comercial con ellos, que nosotros, desde Nueva Zelanda, nos encargábamos de operar todo lo que fuera Australia. Era como una sucursal de APTC, que es este operador que es muy grande, para todos los mercados de habla hispana y portuguesa. Entonces, se puede decir que cuando vendemos a Australia somos APTC y usamos toda la base de datos, todo el tarifario, toda la infraestructura que este operador que tiene más de 20 años en Australia tiene en Australia. Lo bueno de APTC es tan grande porque APTC es el operador del grupo TUI, que seguro que lo conocen. Lo que TUI hace es que cada vez que va a vender o va a operar un destino, desembarca en el país y abre su propio operador. Entonces, APTC, al ser el operador de TUI, tiene muy buenas tarifas que nosotros, a través de este joint venture que firmamos en el 2016, accedemos y se las podemos ofrecer a ustedes. Precios muy competitivos, ¿sí? Y como les comentaba, los destinos que operamos son Nueva Zelanda, Australia y las islas del Pacífico Sur. Es decir, esto, quienes participaron de la presentación de Nueva Zelanda, quizá este mapa ya lo vieron, pero nos parece súper gráfico para mostrar, decir, por qué en Nueva Zelanda mostrarles cómo Nueva Zelanda está sumamente estratégicamente ubicado para estos destinos que parecen muy lejanos. Y sobre todo viniendo desde Argentina, sí o sí tienen que hacer tránsito en Auckland, porque, bueno, ya sea con LAN Chile o con Air New Zealand, los vuelos eran de 12 horas a Auckland, de ahí se hacía una pequeña escala y se seguía a Australia. Y de la misma forma también se conecta con Fiji, con Polinesia y con las Islas Cook. Entonces, Australia, desde Auckland, que es el aeropuerto internacional de Nueva Zelanda, a todas las principales ciudades de Australia que están en la costa este, tenemos vuelos directos de 3 horas y media. Y hay mucha frecuencia, es muy accesible y es como que acá le llaman
el Trans-Tasman, porque lo que nos separa entre Nueva Zelanda y Australia es el mar de Tasmania. Entonces, es como que los vuelos del Trans-Tasman son como vuelos domésticos, ¿sí? Porque son realmente muy, muy cortos. ¿Cómo llegar? Como les comentaba, generalmente hay que pasar o hacer tránsito por Nueva Zelanda, pero en general se puede llegar en vuelos directos desde Buenos Aires o desde Santiago con LAN o Air New Zealand. Desde Los Ángeles también hay vuelos directos. Y después, si vienen de Europa, hay vuelos desde Londres, pero ya no son directos porque hay que hacer el escala, y también desde África. Acá vemos las distintas conexiones de las distintas partes del mundo y también las distintas aerolíneas que vuelan, ¿sí? Generalmente cuando vienen desde Europa, sucede al revés que les comentaba cuando venimos desde Sudamérica. Hay que hacer, por más que uno venga a Nueva Zelanda, hay que hacer escala en Australia para llegar a Nueva Zelanda. Pero viniendo de Sudamérica, hay que hacer primero escala en Nueva Zelanda para llegar a Australia. Ahí pueden ver que hay un vuelo que dice Río de Janeiro y muestra Australia. Esto era porque Qantas tenía en sus planes poner un vuelo directo desde Sydney a Río de Janeiro. No sé cómo quedó esto, quizás lo han dejado un poquito archivado en este momento, pero era lo que se tenía en planes de que en un momento iba a salir un vuelo directo de Sydney a Río de Janeiro con Qantas. Así que estas son las principales aerolíneas que llegan a Australia y, como les decía, desde Sudamérica las mejores son Air New Zealand y LATAM. Bueno, bienvenidos a Australia. Australia es quizás más conocido que Nueva Zelanda, siempre cuando quizás Nueva Zelanda, cuando doy Nueva Zelanda es más, no se conoce tanto, pero Australia sí que se conoce, sobre todo sus íconos como el Opera House en Sydney, o los canguros, que son únicos de Australia, o la barrera de coral, que también es algo único de Australia. Y por qué no, la roca de Uluru, que está en el medio del territorio de Australia, en el desierto, en Ayers Rock, ¿sí? Estas son como 4 fotos típicas de Australia. Australia es uno de los países que ha tenido los habitantes, los primeros habitantes en el planeta. Cuenta con más de 400 pueblos aborígenes. La población total de Australia son 25 millones y está sobre todo concentrado en las grandes ciudades como son Sydney, Melbourne o Brisbane, ¿sí? Pero hay como, es mucho territorio, pero como pueden ver, la población no es tan grande y las ciudades tampoco son súper pobladas. Sydney, para que tengan una idea, tiene 5 millones de habitantes, Melbourne tiene 4.800.000, Brisbane tiene 2.400.000. Estas 3 ciudades están todas sobre la costa este. Después tenemos todo el territorio del centro, que está básicamente totalmente despoblado porque es el desierto. Y después tenemos algunas ciudades importantes como Perth, que están en la costa oeste, o Darwin, que está arriba de todo, o otra ciudad importante es Adelaide, que está al sur, ¿sí? Pero básicamente son las costas donde tienen las ciudades más importantes. Es un país con muy buena calidad de vida, es un país muy seguro, y el idioma es el inglés, y bueno, es un país joven, si se puede decir, y también ha estado abierto a la inmigración, por esto que estaba tan lejos y que necesitaba población. Yo creo que tuvieron corrientes migratorias argentinas, que vinieron muchos, tienen muchos italianos, tienen mucha gente que vino en esa época, igual que nosotros en Argentina, que recibimos las migraciones de Europa, ¿no? Cuenta con más de 200 países, con integrantes o inmigrantes de más de 200 países. Entonces es un país muy, muy multicultural. En cuanto al tamaño, yo siempre digo que Australia es como un continente. Esta imagen yo creo que es muy gráfica también para ver lo grande que es Australia. Ahí la pueden ver que como que ocupa toda Europa y un poquito del Asia también, o un poquito de África, ¿no? Es muy grande y es el 6º país más grande del mundo. Por eso, para recorrerlo entero hace falta básicamente 1 mes o 2 meses, o también esto ayuda
para darse cuenta de que en realidad recorrerlo por carretera es muy difícil y lleva mucho tiempo. Entonces lo ideal es recorrerlo volando de un punto a otro para optimizar y eficientizar los tiempos. Ya vamos a ver bien todo el tema de los distintos aeropuertos que tiene y toda la conexión aérea que se puede tener. Básicamente, Australia está compuesto por 8 estados o territorios y es tan grande toda la superficie que tiene 3 zonas horarias diferentes. Esto es para que vean lo grande que es. Y de nuevo, los estados más importantes son los de la costa este, que ahí pueden ver el estado de New South Wales, que es donde está Sydney y Canberra, que Canberra es la capital de Australia. Después el estado de Victoria, que es donde está Melbourne, y después el estado de Queensland, que ahí está Brisbane, Cairns, y desde ahí se visita la barrera de coral. Eso, si se quieren, son los 3 estados más importantes. Después, como les comentaba, en la costa oeste, en el Western Australia, ahí está la ciudad de Perth, y en el South Australia está Adelaide y Kangaroo Island, y después en el Northern Territory, que incluye todo lo que es el desierto, Alice Springs, Ayers Rock. La ciudad más importante está arriba de todo, que es Darwin, ¿sí? Esto para ubicarlos en el mapa. Y también otro estado que me olvidé de comentarles es Tasmania, que está abajo de Victoria, y ahí está Hobart, para que vean la dimensión del país. En cuanto a lo que les comentaba, en cuanto a los aeropuertos, tiene 8 aeropuertos internacionales. El aeropuerto de Sydney, de Canberra, de Melbourne, de Adelaida, de Perth, de Darwin, de Cairns y de Brisbane. Esos 8 aeropuertos son aeropuertos internacionales. Generalmente los vuelos, la mayoría de los vuelos llegan a Sydney y a Melbourne, pero a veces cuando están viniendo, por ejemplo, cuando hacen conexión con Bali o cuando vienen desde África, pueden ser que entren por Darwin o por Perth, ¿sí? Pero lo más típico y generalmente por donde más entran es por Sydney. Pero fíjense en las distancias o la duración de los vuelos. Por ejemplo, de Sydney a Perth son 4 horas de vuelo. O mismo, no sé, de Sydney a Brisbane 1 hora y media, o de Sydney a Melbourne o también 1 hora y media, de Sydney a Hobart 1 hora y media. O de a Cairns son 3 horas de vuelo. Básicamente son vuelos cortos, si se quiere, de Sydney a Brisbane 1 hora y media o de Sydney a Melbourne 1 hora y media, no es mucho. Pero si uno lo hace por carretera, les puede llevar 8 horas porque estamos hablando de 600, 800, 1000 kilómetros como nada. Haciendo un paréntesis, a modo anecdótico, una experiencia que nosotros tuvimos cuando recién llegamos acá, contándoles un poquito de nuestra historia para aquellos que no lo conocen. Ezequiel, mi esposo y yo vinimos hace 18 años a vivir a Nueva Zelanda y nos encanta viajar. Entonces uno de los primeros viajes que hicimos fue a Australia y a Ezequiel le encanta manejar y dijo, vamos a recorrer a Australia, yo lo quiero hacer manejando. Y alquilamos una motorhome y él cabeza dura, porque todos nuestros amigos decían, no, es muy lejos, no les conviene, háganlo con avión. No, nosotros lo vamos a hacer manejando. Y hicimos desde Cairns a Brisbane, que si se fijan en el mapa no parece muy lejos, decir, mirándolo en el mapa decir, uy, no es lejos, lo podemos hacer. Y vamos recorriendo todas las playitas. Y bueno, lo hicimos y resultó que nos pasamos 3 días manejando, no vimos casi ninguna playita porque era todo tipo autopista y para ir a las playitas teníamos que salirnos de la autopista y eran 2000 kilómetros de Cairns a Brisbane. Conclusión, nos pasamos viajando todo el tiempo que teníamos y llegamos al final y pasamos un par de días en Noosa, que está arriba de Brisbane y es una playa muy linda. Pero realmente de experiencia propia, a no ser que tengan mucho tiempo para hacerlo, yo personalmente no recomiendo recorrer Australia manejando. Conviene mucho más hacerlo volando y una vez que uno llega a los lugares, poder moverse, ahí sí, alquilar auto y moverse. Después, los aeropuertos domésticos son los aeropuertos más chiquitos, por ejemplo,
el de Hamilton Island, o el de Ayers Rock, o el de Alice Springs, o el de Hobart. Esos no son aeropuertos internacionales, pero sí son aeropuertos domésticos que permiten que llegar a estos destinos turísticos que están un poco más alejados. Como ven, los vuelos son cortos y también, como hay mucha frecuencia, no son vuelos caros. Las aerolíneas que se mueven dentro de Australia son Qantas, Jetstar, que Jetstar es la low cost de Qantas, y estaba Virgin Australia, pero me parece que no está más. Y bueno, y también estaba Tiger, que era una aerolínea china, pero bueno, vamos a ver cómo queda todo cuando volvamos a la normalidad. ¿Sí? Entrando ya de lleno a cuáles son los destinos más importantes a nivel turístico, sí o sí, todo el mundo que viene a Australia visita Sydney. Sydney es una ciudad cosmopolita, si uno viene a Australia y no conoció Sydney, es como yo diría, no conoció Australia, así que Sydney es un must to do. Después, Melbourne es una ciudad muy linda, es más europea. Sydney quizás es muy moderna y Melbourne es más europea, ya se lo voy a mostrar en imágenes para que ustedes lo puedan ver. Y después, sí o sí, también algo que todo el mundo visita es para visitar la barrera de coral, que es algo único en el mundo, la barrera de coral. Después, dependiendo del tiempo que tengamos y lo que los pasajeros quieran conocer o viajar, si quieren hacer playa, por ejemplo, de Argentina siempre nos piden mucho, vienen en el verano y quieren hacer playa. Un destino muy bueno de playa es ir a Brisbane y de ahí visitar la Gold Coast, que en la Gold Coast está todo lo que es Surfer Paradise o Byron Bay, o al norte de Brisbane, una hora de Brisbane, está lo que es la Sunshine Coast, que ahí está Nusa. Nusa es una playa muy, muy linda y muy exclusiva. O también se puede ir a Fraser Island, que es una isla toda de arena. Entonces, idealmente para hacer playa, personalmente recomiendo todo lo que es la zona de la Gold Coast y Sunshine Coast. Se puede hacer playa en verano en Sydney, en Melbourne, en cualquier lado, porque como pueden ver, está todo rodeado de mar y las playas son muy lindas. Pero bueno, esas zonas son típicas de playa. Después, Adelaida es una ciudad muy linda también, está muy cerca de todo lo que es una zona de viñedos muy importante, y también desde Adelaida se puede ir a Blue Island, que es una isla muy chiquita, que está enfrente de Adelaida, que se puede cruzar en ferry o en avionetas, y es muy linda. Lo lindo de Kangaroo Island, que es chiquita, se puede recorrer, y una de las características que tiene es que uno puede ver los canguros, los koalas en su estado natural, cruzando por la ruta o en los árboles, koala en Kangaroo Island. Después toda la zona del desierto con Ayers Rock o Alice Springs, y después destinos que no son tan en mi experiencia por la gente que de América, no porque no sean lindos, sino porque cuando vienen a Australia no vienen con mucho tiempo, pueden ser como Darwin o Perth. Muchos, sobre todo los europeos, van a Darwin para visitar los parques nacionales que están bien al norte, que son muy, muy lindos. O Perth para recorrer todo lo que es la costa oeste, y también hay parques nacionales muy lindos. Y por último, Tasmania, que, bueno, también es muy lindo y tiene muchas naturaleza y parques nacionales. Estos como serían los destinos turísticos más importantes. Como les comentaba, en base a nuestra experiencia, lo que generalmente hemos visto que pasa con el público o los pasajeros de Argentina es que quieren combinar los dos destinos, quieren combinar Australia con Nueva Zelanda, y generalmente tienen 14 o como mucho 20 días. Entonces, si tienen 20 días en total con viaje y todo, y quieren hacer los dos destinos, lo ideal para conocer lo más importante de los dos destinos es destinarle a cada uno, valga la redundancia, es destinarle a cada destino aproximadamente 10 días, 9 noches. En 10 días, 9 noches se conoce o se puede disfrutar lo más importante de Australia, que es Sydney, Cairns y Melbourne. Si tienen menos días, si supongan tienen 14 días, yo recomendaría decir, bueno,
hagan Sydney y Cairns, que son muy, muy lindos, y además Cairns por la barrera de coral, que es único. Sydney, como les decía, es una ciudad súper cosmopolita, súper moderna, y tiene la bahía, es preciosa, es espectacular. Cairns con la barrera de coral y los paseos a todo lo que es la selva. Y después Melbourne, también una ciudad muy vibrante, y a la vez también tiene lo que es un tour que se hace de día entero, que son los 12 apóstoles, la Great Ocean Road y los 12 apóstoles, que es muy, muy linda. En general, nuestra recomendación es hacer 4 días, 3 noches en Sydney, 3 días, 2 noches en Cairns y 3 días, 2 noches en Melbourne. Generalmente el orden es indistinto, dependen de cómo vengan y qué conexiones hagan. Cuando vienen desde Nueva Zelanda, generalmente lo que recomendamos es empezar por Melbourne, hacer Melbourne, Cairns y terminar en Sydney, especialmente para dejar como la frutilla de la torta para el último. Y segundo, porque de ahí ya, si vuelven a Argentina, el vuelo es más directo. Solamente tienen que hacer una escala en Auckland, y de ahí ya desde Auckland a Sydney ya salen con el vuelo directo, ¿sí? De Auckland a Buenos Aires, perdón. Entonces, como les decía, invitándolos a viajar, ahora empezamos a viajar en imágenes. Sydney es una ciudad cautivante, ¿no? He tenido la suerte de ir muchas veces, y siempre que vuelvo es como que el wow factor, ¿no? Ese wow, qué ciudad. Está toda construida alrededor de la bahía de Sydney, y es muy, muy linda por donde se la mire. Tiene el centro de la ciudad, mira hacia la bahía, el puente, el Opera House. Al lado del Opera House está todo lo que es el Botanic Garden, que es precioso. Entonces, es una ciudad que realmente es para recorrerla y disfrutarla. Mínimamente 3 días. Sydney es como el caminar, el Opera House, la primera vez que fui, saqué no sé cuántas fotos de no sé de cuántos ángulos, y es como un imán, de un lado, del otro, del puente, de los Garden, realmente es impactante. Después, otra zona muy linda es todo lo que es Bondi Beach, que es es famosa, y es una playa, es un barrio de Sydney que está a 15 minutos del centro, y uno puede ir y estar en la playa. La verdad que Sydney es impresionante y está muy bueno. A ver, después todo lo que es el tema de acá, los distintos iconos que les decía, el Harbour Bridge, el Opera House y Bondi Beach. Bondi Beach es famosa, y como les digo, un día dentro de que uno está en la ciudad puede destinarlo para ir a la playa, y está a 15 minutos de los hoteles del centro. O a veces, muchas veces nos piden para quedarse en Bondi Beach. Lo que tiene Bondi es que no tiene muchos hoteles, así que es más difícil, pero bueno, a veces conseguimos tipo aparotel o cosas por el estilo. Otro lugar que se visita desde Sydney es con una excursión de día entero, es Blue Mountain, que es un parque nacional que queda a unas 4 horas de Sydney, que se hace la excursión todo el día, y en camino a las Blue Mountain se visita el Federdale Park, que es como un zoológico abierto, donde uno puede ver a los animales en su hábitat natural y verlos libres, ¿no? Es una excursión muy linda, pero generalmente a veces cuando vienen ya desde Nueva Zelanda y han estado viendo mucha naturaleza, a veces yo les recomiendo que le dediquen más tiempo a quedarse a disfrutar la ciudad de Sydney, que quizás, entre comillas, perder un día para ir a ver más naturaleza. Pero depende el gusto del pasajero, y si le prefiere más naturaleza, vale la pena realmente Blue Mountain. Si bien no conozco el Cañón del Colorado, pero mi sensación es que Blue Mountain es como si fuera el Gran Cañón del Colorado, pero todo con vegetación, y se llaman Blue Mountain o montañas azules, porque no sé si alcanzan a ver en la foto, pero todos los árboles, todo el bosque es tan tupido, es tan cerrado, que cuando uno camina por los senderos abajo de los árboles, que hay un montón de senderitos abajo de los árboles, la luz del sol pasa y queda como azul por lo tupido que son los árboles o lo cerrado que es el bosque. Por eso es que se llaman las montañas azules.
Y bueno, lo que les decía, el disfrutar, el hacer cosas en Sydney, hay para quedarse toda una semana, desde, por ejemplo, hacer el bridge climbing, que es el subir y hacer como escalar todo el puente del Harbour, te llevan y atados con arnés, uno puede escalar como si fuera una montaña el puente de la bahía, o también está todo el barrio de Rocks, que es ahí a donde ven a la gente caminando, que es muy similar a Puerto Madero, es el primer barrio de Sydney y tiene construcciones muy similares a los docks de Puerto Madero. Y bueno, y ahí hay mercados los domingos y bueno, es un lugar muy turístico que los turistas van y recorren y visitan y también está muy cerca de lo que es toda la explanada del waterfront de Sydney. También está la Sydney Tower, que uno puede subir y ver todas las vistas de Sydney desde ahí arriba. O, por ejemplo, ¿por qué no tomar una lección de surf y aprender a surfear en Bondi Beach? Hay para hacer de todo en Sydney, o tours en bicicleta, city tours en bicicleta, tenés guías que te llevan y recorres en bicicleta la ciudad. Es muy linda y hay de todo. Obviamente, Sydney es muy conocida y es muy famosa por el fin de año. Y todos los años tenemos muchísima gente que nos pide venir a ver los fuegos artificiales y a pasar fin de año en Sydney. Y también es lo más caro de lo más caro de la temporada alta. Hay que hacer las reservas con 6 meses de anticipación y bueno, es muy, muy caro. Para que tengan una idea, quizás la cena de fin de año en un barco para ver los fuegos artificiales puede costar a razón de $1.500 por persona. Son incluso en catamaranes que tienen la cena, que tienen fiestas, que pueden estar en un lugar privilegiado para ver los fuegos artificiales, pero bueno, por la cantidad de gente que viene y por lo popular que es, fin de año en Sydney es muy caro y hay que hacer las reservas con mucho tiempo de anticipación. Les cuento esto para mostrarles estas imágenes porque si tienen pasajeros que les gustaría venir a ver los fuegos artificiales de Sydney, pero no tienen el presupuesto o les parece muy caro, hay otro evento que no es tan conocido, pero que es muy lindo y vale la pena, que se llama Vivid Sydney, que son estas imágenes que están acá. Vivid Sydney es un festival de luces y colores que toma lugar todos los años desde el último viernes de mayo hasta fines de junio, que básicamente es la temporada baja. Comenzó siendo un festival para incentivar el turismo durante la temporada baja, que es fines de mayo y junio. Y cada año ha ido creciendo más y más. Es un festival de luces y colores que todos los años tiene un motivo o una temática diferente, y lo que hacen es iluminar o hacer proyecciones en el Opera House, en los edificios, en el puente o en los distintos lugares públicos de la temática de ese festival. Y a la vez, también todas las noches hay fuegos artificiales. Entonces, si bien no son lo espectacular de los fuegos artificiales de fin de año, pero es muy, muy lindo. Y la verdad que yo no conocía este festival, y una vez haciendo inspections de hoteles, le comenté a un gerente en Sydney y le digo, mi sueño es venir algún día a ver los fuegos artificiales de fin de año. Y él me dijo, mira, mejor que los fuegos artificiales de fin de año es el Vivid Sydney a fines de mayo, que es espectacular. Entonces, se los comento porque es algo que no es muy conocido. Búsquenlo después, tiene página propia o tiene Facebook, y van a poder ver los distintos años, las distintas temáticas, y es muy, muy lindo. Así que si tienen algún pasajero que les pueda interesar, se los súper recomiendo. Y además, también hay charlas, hay eventos, es un festival muy, muy completo, y lo bueno es que dura todo un mes, que no es un solo día, ¿sí? Entonces, en general, siempre lo promociono y lo recomiendo porque es algo que no es muy conocido. Y bueno, de Sydney nos vamos a Cairns, nos tomamos un avión y nos vamos a Cairns. Cairns en sí es una ciudad turística, es linda, pero no tiene mayor atractivo. Cairns, el atractivo que tiene es la base para ir a la barrera de coral. Y la barrera de coral se visita en una excursión de día entero, que uno se embarca para ir a la barrera de coral y poder ver, haciendo snorkel o buceo, poder ver toda la vida que hay bajo el mar en la barrera de coral. Es muy linda, lo ideal es poder hacer snorkel o buceo, porque ahí uno realmente aprecia toda la vida que hay abajo del mar.
y la inmensidad de la barrera de coral. No tienen pasajeros que son grandes, que quizás no hacen snorkel o buceo, hay estas excursiones, lo que tienen son botes con el fondo transparente, entonces los llevan y pueden ver, que quizás no es lo mismo que verlo haciendo snorkel, pero pueden ver los colores y los corales bajo el agua, con estos botes con fondo transparente. Esa es otra opción. Después, otra excursión que se hace desde Cairns es la visita a los diferentes, a la selva. Por ejemplo, uno de los parques nacionales que está muy cerca de Cairns es el Parque Nacional de Gunururum, y se va también, es una excursión de todo el día, y se puede recorrer la selva, o lo llevan a ver granjas de cocodrilo, o mismo a lugares así como distintos ríos y cascadas que también se pueden bañar en esos lugares, siempre que no haya cocodrilos de agua dulce, pero bueno, también es una excursión que se hace desde Cairns. Perdón, Ceci, Sí. se ve que hay algún problema de conexión porque no se ha cargado la foto. A ver, a ver ahí la ven, la de Gunururum, No, no se ve. ¿no? Porque ahí está. Si no, cualquier cosa, Ahora está, ¿sí? ahí cargó. Ahora sí, bárbaro. A veces es como se van armando las slides, pasa primero blanco y después llega la foto, Sí, ¿sí? sí, sí, Ahí la pero ven, debe ser ¿ves? un tema de conexión. Gracias. Listo. Entonces, como les decía, Gunururún es el típico paseo a la selva desde Cairns. Hay otro que también se llama Curanda, y también otro lugar que se puede visitar desde Cairns es el río Dantry, que es más al norte. Generalmente se va desde Port Douglas. Port Douglas es un pueblito que queda a 1 hora de Cairns, que es un lugar que yo lo recomiendo más que Cairns cuando buscan hacer playa. En Cairns tengan en cuenta que no hay playa. Uno va y pasa todo el día en el mar haciendo, o los llevan a playitas o islitas en medio de la barrera de coral, pero Cairns en sí no tiene playa. Entonces, cuando tengan pasajeros que quieran playa, lo ideal es ir quizás a 1 hora para arriba de Cairns, que está por Douglas, y por Douglas sí tiene playas, y de ahí también se puede hacer todo lo que es el Dantry y todo lo que es la parte norte o más al norte de Port Douglas, que también es otro parque nacional, y lo que ven ahí son algunas de las imágenes de este parque nacional. Y bueno, ahí también más imágenes de lo que les comentaba, de todo lo que se puede hacer en Cairns. Ese trencito es el que va por Curanda, o se puede recorrer también Curanda en el teleférico, ¿sí? De Cairns los invito a que nos vayamos a Melbourne, que como les decía, también es una ciudad muy vibrante, tiene el Yarra River que pasa todo por Melbourne, y es muy, muy linda. También es como si fuera más europea, tiene más restaurantes, tiene más bares, tiene mucha vida nocturna, es una ciudad muy, muy linda. Quizás Sydney, lo que les decía, es muy moderna, muy ecléctica, muy cosmopolita. Melbourne es más con edificios más históricos o más europea. Uno se siente más como si estuviera en de Europa, en Melbourne. Y bueno, las distintas atracciones de Melbourne pueden ser, por ejemplo, cuando se hace el City Tour, los llevan a la típica estación de tren de Flinders, que está bien en el centro, o a los jardines Flagstaff, que están también en el centro, la Catedral St. Patrick, o el edificio más alto de Melbourne, que es el Eureka Sky Deck, que se sube hasta allá arriba, y desde allá arriba se ve todo Melbourne. Es muy, muy linda, y siempre lo incluimos en los City Tours, ¿sí? Como les decía también al principio, uno de los tours que se hacen desde Melbourne es la Great Ocean Road, que es toda una carretera que va bordeando todo el mar, que ahí la pueden ver, y después se llega a los 12 apóstoles, que son estos monolitos de piedra que están a la orilla de la playa, que son muy, muy lindos y son mágicos,
no se sabe bien cuál es la explicación, se llaman los 12 apóstoles porque eran 12, ahora ya no quedan ni siquiera 12, pero bueno, están ahí y la verdad que es mágico llegar y ver estos monolitos ahí alineados a la playa. Lord Gord es una parte también de los 12 apóstoles que uno lo visita cuando visita a los 12 apóstoles y muchas veces la gente se baña ahí. Todas estas imágenes que se visitan cuando uno hace el tour de día entero a la Great Ocean Road. También está la posibilidad, una vez que uno llega a los 12 apóstoles, de sobrevolarlos en helicóptero. Después, otras imágenes que se pueden ver o otros lugares que se pueden visitar en Melbourne es el Yarra Valley o la playa de, por ejemplo, St. Kilda, que es una playa, también es un barrio de Melbourne y se puede ir a la playa ahí en St. Kilda, o también está lo que es Phillip Island y se puede hacer el tour para ir a ver a los pingüinos cómo llegan al atardecer y salir del mar, o hacer un tour o una cena por el Yarra River en la ciudad de Melbourne. Es como, de nuevo, hay montones de opciones y depende del tiempo que uno tenga para disfrutar cada una de esas, ¿sí? Ahora de Melbourne los invito a que volemos al desierto. Y bueno, tenemos Ayers Rock, que tiene la famosa Uluru, y también Catayuta, que es de otro parque, que son los dos lugares que se visitan básicamente. Generalmente Ayers Rock se le da 2 noches, se llega al mediodía y se hace quizás el atardecer en el Uluru o la cena en el desierto, y al otro día se va a ver el amanecer, o se visita también las Catayuta. Básicamente todas las actividades giran alrededor de estas formaciones rocosas. También se visitan lugares donde están los pueblos aborígenes y se ve todo el tema de la cultura aborígene, o se puede hacer paseos en camello, pero básicamente es todo alrededor del Uluru, como la cena en el desierto o el amanecer en el desierto alrededor del Uluru, ¿sí? Y como les digo, básicamente como mucho 2 noches, más de 2 noches no hay mucho más para hacer en el desierto. Después de acá los invito a que nos vayamos a Adelaide, que es, como les decía, Adelaide quizás es una ciudad más pequeña, debe tener unos 400.000 habitantes, es muy linda y lo que tiene es muy gastronómica. Acá está desarrollado mucho el turismo gastronómico. El mercado central de Adelaide tiene así como tiene mucha influencia italiana, mucho de comida italiana, muchos restaurantes. Entonces, y al estar tan cerca de lo que es todo lo que es Barossa Valley, que están todos los viñedos y muy buenos vinos, es la zona en donde se producen uno de los mejores vinos de Australia, tiene mucha influencia gastronómica y está muy desarrollado. Cuando tuve la suerte de visitar toda esta zona de Barossa Valley y Adelaide, lo que me decían era que esto es como el Napa Valley de Australia, ¿sí? Entonces está muy, muy bueno y los vinos son muy, muy buenos. Les pido que me esperen un minutito que voy a chequear si José ha sido a la escuela, parece que no sé. Espérenme un minuto y vuelvo. Sí, Ceci, cómo no, anda tranquila. De paso les recuerdo que si tienen alguna preguntita, usamos el chat. Así cuando Ceci termina con su exposición, le podemos hacer todas las preguntas juntas y nos sacamos todas las... Eso, Roxana, se lo vamos a preguntar cuando termine el tema de la situación de Australia en este momento con el COVID y cómo se están preparando para recibirnos. Bueno, acá estoy de vuelta, disculpen la demora, pero estos hijos adolescentes que si uno no les está atrás, no se van a la escuela, así que por las dudas que no se quedaran. Bueno, volviendo acá de nuevo, desde Adelaida, como les comentaba, se puede ir a Kangaroo Island. Kangaroo Island es, de nuevo, un destino que no es muy conocido, sobre todo en Sudamérica, pero se lo súper recomiendo. Tiene playa, es una isla chiquitita, tiene parques, un parque nacional, toda esa parte de las rocas, es un parque nacional, se pueden ver focas, leones marinos, y se recorre la isla en un día.
Y esa foto de abajo que ven es un lodge de lujo que se llama Southern Ocean Lodge, que lo que ven es todas las habitaciones, todas tienen vista al mar, todas tienen al cliff y al mar, es espectacular. Tuve la suerte, una vez turismo, una feria a la que participé, nos invitaron y nos llevaron y la verdad que el lugar es soñado. Tuve la suerte de quedarme ahí 2 noches y se lo súper recomiendo si tienen clientes así exigentes o de alto poder adquisitivo, realmente vale la pena. Un dato importante, que fue una pena, deben estar al tanto de todos los incendios que hubo en el verano, y bueno, parte de Kangaroo Island se quemó y el lodge se quemó todo el lodge, que fue una pena muy, muy grande. Pero bueno, deben estar aprovechando todo esto que está pasando del coronavirus para remodelarlo totalmente, entonces cuando vuelva todo el turismo va a estar súper bien y súper moderno porque lo deben estar haciendo todo a nuevo. Así que, pero bueno, básicamente es lo que les digo, Kangaroo Island es muy lindo y cuando uno recorre con las carreteras que son muy simples de tierra y es una isla como que está totalmente como despoblada, se van cruzando, hay que tener cuidado porque se cruzan los canguros en la ruta, o uno llega y mira los árboles para arriba y están los koalas, entonces muy, muy lindo, y para aquellos que busquen la naturaleza en su estado más virgen, esto es súper recomendable. Bueno, ahora desde Adelaida nos vamos a la playa, nos vamos a Gold Coast. Y lo que les decía, Gold Coast está a 1 hora de Brisbane, se puede llegar al aeropuerto de Surfer Paradise o a Brisbane y tomar un auto y bajar 1 hora para Gold Coast. Gold Coast o Surfer Paradise es precioso y yo lo súper recomiendo. Siempre lo comparo con Miami, es decir, a mí me da la sensación de que es Miami. Tiene muchas fiestas, muchos edificios, mucha movida, ¿sí? Mucho glamour. Es muy lindo y lo recomiendo mucho para las familias cuando buscan playa, porque también tiene todo el tema de los parques temáticos, del Get and Wild, del Warner Bros., todos los temáticos están acá en Surfer Paradise, en la Gold Coast, entonces uno puede combinar playa con los parques temáticos, ¿vale? Es una buena opción para las familias cuando vienen en verano. También un poquito más abajo de Surfer Paradise, a 1 hora 45, si se quiere, de Brisbane, está Byron Bay. Byron Bay también es otro destino de playa espectacular. Byron Bay es más sencillo, más simple, tiene muchísima más todo lo que es el tema del el well-being, el yoga, el surf, es como un pueblito de playa más de surf y más tranquilo. Yo me identifico más con Byron Bay que con Surfer Paradise o Gold Coast, pero bueno, las playas son muy lindas en los dos casos, qué es lo que busca cada uno. Estas también son imágenes de todo lo que es ahí de Byron Bay y todos estos lugares de playa. Sí. Después, Darwin, como les decía, Darwin está bien al norte y realmente yo desde Argentina nunca he mandado a nadie a Darwin, pero puede ser de que por ahí les pidan. Y generalmente lo que les decía, a Darwin se llega porque uno tiene que llegar para visitar todo lo que es el Kakadu National Park. Que el Kakadu National Park, algunos que hayan visto en su momento Cocodrilo Dandy, se filmó en estos parques y bueno, es impresionante, son parques nacionales impresionantes y uno puede ir y parar en los parques y están muy lindos. Después otro parque que también se visita, otro parque nacional que se visita desde Darwin es el Litchfield National Park, que también es espectacular. Lo que tienen que tener en cuenta con Darwin y con estos parques es que de noviembre a abril es época de lluvia, entonces ahí no se pueden visitar porque llueve muy mucho y cierran los parques y los operadores tampoco operan ni nada. Entonces hay que hacerlo entre abril y noviembre, porque de noviembre a abril no se puede visitar.
y hace muchísimo calor, entonces no es recomendable. Pero bueno, si por ahí llegan a tener alguien que quiera venir con tiempo o que le guste mucho la naturaleza, son opciones también que están disponibles, ¿sí? De acá nos vamos bien para el sur y vamos para Tasmania, que Tasmania básicamente a donde se llega es a Hobart, y ahí se visita también lo que es Port Arthur, que es toda la parte histórica de Tasmania, y en Tasmania también está todo lo que se hace o se recorre generalmente, los parques nacionales, que es todo lo que el Freycinet o Cradle Mountain, Eagle Neck, es como generalmente hay tours que son 3 o 4 días para recorrer toda la isla de Tasmania y recorrer todos estos parques nacionales. De nuevo, no son destinos muy pedidos desde Sudamérica, pero se los muestro para que conozcan y vean toda la gama que ofrece Australia. Perth también, Perth es una ciudad espectacular, súper moderna, y que bueno, también como les mostraba, para ir a Perth desde Sydney son como 4 horas de vuelo. Generalmente se visita cuando, por ejemplo, por ahí están haciendo una vuelta al mundo y vienen desde África a Perth, o de Sudáfrica a Perth es mucho más cerca, así que también para que lo tengan en cuenta. Y algunas imágenes de los alrededores de Perth, ahí tienen muy buenas playas y parques nacionales impresionantes, así que se puede recorrer y visitar también todo esto. Así que básicamente esto era la presentación en imágenes que quería hacerles, no me quiero extender mucho para no robarles tanto tiempo, y acá un poquito así a grosso modo cuáles son las ventajas de por qué elegirnos o por qué trabajar con nosotros, y básicamente es toda la comunicación en español. Como les comentaba, hace 18 años que vivimos acá y toda la gente con la que trabajamos, al igual que nosotros, hemos viajado mucho, siempre tratamos de estar conociendo o experimentando las nuevas actividades, lugares. Cuando los pasajeros están acá en destino, siempre ellos tienen un 0800, que es nuestro número de teléfono gratuito, mismo desde Australia reciben un número 0800 al que nos pueden llamar por cualquier cosa que necesiten, o tenemos lo que se llama el servicio del ángel guardián, que básicamente es que cuando les mandamos el itinerario todo en español para que ustedes se lo entreguen a sus clientes, a sus pasajeros, les pedimos que nos manden el teléfono de los pasajeros o el WhatsApp para que cuando lleguen les mandamos un WhatsApp diciéndoles bienvenidos a Australia, mi nombre es Cecilia Allende, estoy a su disposición para atenderlos, para ayudarlos con cualquier cosa que necesiten. Si bien es muy simple, es un mensajito de WhatsApp, pero ayuda muchísimo a que se sientan acompañados, a que se sientan cuidados, y bueno, y la gente, cualquier cosa que necesita, nos manda un mensajito, nos pregunta, oficiamos de intérprete por teléfono, por WhatsApp, los ayudamos con recomendaciones de restaurantes, o si necesitan reservas de actividades, lo que sea, estamos a disposición de ellos con lo que necesiten. Después, tratamos siempre, como les decía, de ofrecerle los mejores productos a la mejor calidad, precio. Tratamos de capacitarlos, de dar la capacitación siempre que nos lo pidan, o mismo si necesitan, Mónica lo sabe, y siempre se los ofrezco, es decir, si tienen un cliente o un pasajero que tiene dudas, que ahora con el Zoom, que todos estamos súper acostumbrados al Zoom, antes lo hacíamos con Skype o WhatsApp, de hacer una teleconferencia y que yo los pueda ayudar, o que podamos estar ustedes, el pasajero, y que esté yo o uno de mis consultores sacándole las dudas que el pasajero pueda tener, no hay ningún problema. Antes de todo esto de la pandemia, teníamos una persona en Buenos Aires trabajando y otra en España, así que estábamos al mismo horario. Vamos a ver qué pasa después de todo esto. Pero sí, la idea es estar cerca de ustedes y ayudarlo, y nuestro compromiso es mandarle las cotizaciones dentro de las 24 horas. A veces las confirmaciones nos demoramos, porque no depende únicamente de nosotros, sino que depende más de los hoteles o de las actividades, pero tratamos que esté dentro de las 48 o 72 horas todo listo para ustedes. Y bueno, Doy fe, Ceci. tenemos programas, tarifas, y bueno, y ustedes la tienen a Mónica y a toda la gente de Essential para preguntarles, para pedirles, siempre trabajamos con ellos muy, muy de cerca,
Así que, bueno, eso es todo por mi parte y aquí estoy a disposición de ustedes para todas las preguntas que me quieran hacer, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, Ceci. Tengo acá un par de preguntitas que anoté. Eduardo, por ejemplo, nos pregunta si los circuitos en español se pueden hacer todo el año. ¿Nos contás un poquitito cómo es el tema de los servicios en español? Sí, básicamente en Australia lo que tenemos es, Australia al ser más grande y al recibir más turismo, tiene más operadores que ofrecen servicios en español. Por ejemplo, en Sydney y en Melbourne trabajamos con operadores que ofrecen el City Tour en Sydney o el City Tour en Melbourne, o ofrecen las excursiones estas que les digo son las más típicas como Blue Mountain o la Great Ocean Road en español, en regular en español. Entonces, lo que intentamos varias veces, armar un tour series como el Nueva Zelanda Mágica en Nueva Zelanda, pero no nos fue posible porque al tener, al poder las personas empezar en los distintos lugares, ya sea Melbourne, Sydney o Cairns, por los aeropuertos internacionales, y al no poder mandar a los guías porque tienen que estar tomando vuelos, y se encarecía mucho. Entonces, lo que tenemos es lo que llamamos íconos de Australia, que era a ver si puedo volver rápido para atrás, el que le había mostrado, que eran los 10 días, 9 noches, que es básicamente lo que les decía Sydney, Melbourne y Cairns, y lo que hacemos es armarlo con los tours que hay disponibles en español, como el City Tour en español en Sydney o el City Tour en español en Melbourne, la Great Ocean Road en español, el Blue Mountain en español, pero lo que nos sucede es que en Cairns no hay, o en iRock no hay tours en español. Entonces, si en Sydney, en Cairns o en iRock quieren tours en español, tienen que ser en privado, ¿sí? Este es Perfecto. nuestro circuito que tenemos, que se llama Iconos de Australia, y son 10 días, 9 noches, y lo que hemos hecho es, puede empezar cualquier día de la semana, porque estos operadores que yo les digo que proveen servicio en español, los tienen casi todos los días de la semana. Entonces, buscamos coincidir en que tengan guía en español, o hay algunos que cuando no tienen con guía en español o no tienen los números suficientes para ofrecer el guía en español, tienen audio guía en español. Entonces, este circuito tiene, por ejemplo, el City Tour en Sydney en español, el Tour a la Blue Mountain en español, el City Tour en Melbourne en español, el Tour a la Great Ocean Road en español. Pero la barrera de coral es en inglés, y si quieren hacer el tour a la selva también, si quisieran agregar, por ejemplo, iRock o Alice Spring, es en inglés, ¿sí? De hecho, perdón que te interrumpa, en nuestra página web van a ver que hay una serie de como city packs que ellos trabajan, no solamente en Sydney, en Cairns o en Melbourne, que incluyen el transfer out y las excursiones, sino que hay otras ciudades de Australia que se pueden combinar sin ningún tipo de problemas, porque justamente la idea, como decía Ceci al principio, es que las ciudades se unen por vía aérea. Así que ahí van a encontrar los iconos de cada ciudad, ¿no? Así se llaman los city packs. Sí. Sí, lo que hicimos o encontramos que era lo más práctico es eso, de tener paquetitos por ciudad, que básicamente son 4 días, 3 noches, 3 días, 2 noches, y que ustedes lo puedan combinar junto con el pasajero de la forma que más les convenga a nivel conexiones aéreas, o tiempo que tengan o lo que sea. Y si los paquetitos en la cantidad de días o actividades que tienen no es suficiente o es muy largo, no hay ningún problema de hacerlo tailor-made a la medida de lo que los pasajeros necesiten. Pero Exacto. sí, se pueden combinar estos paquetitos de Sydney, Cairns, Melbourne, Adelaide, Gold Coast, iRock, de la forma que ustedes quieran. Lo único, tengan en cuenta, donde hay servicios en español es en Sydney y Melbourne. Los otros lugares no hay servicios en español en regular. Si quieren servicio en español, hay que contratarlos en privado. Perfecto. Acá tengo otras preguntitas. Vos al principio comentaste lo del vuelo de Qantas a Río de Janeiro, y Rosana, por ejemplo, quería saber si se sabe algo, si vos tenés conocimiento de que el vuelo de Qantas vuele a Santiago de Chile.
Entiendo, de momento está todo Sí, muy sí, sí, digamos con que las aerolíneas. antes, ¿qué se sabía antes de todo esto? Bueno, antes de todo esto, LAN y Qantas es como que hacen co-sharing. Entonces, Ujú, y había, si no estoy equivocada o mal no recuerdo, un día que Qantas hacía la ruta Sydney-Santiago, o mismo habían hecho, creo que es LAN, que había puesto el vuelo directo de Santiago a Melbourne, que eso era ujú. muy bueno también. En realidad, Qantas y LAN hacen co-sharing, la mayoría de los días lo hacía LAN, pero Qantas tenía un par de días que volaba y Usaba sus hacía, propios aviones. sí. Perfecto, perfecto. Bueno, Pero ya bueno, veremos, no veremos sé qué ahora pasa. qué Bueno, cantidad de vuelos hay o no. ya que estamos hablando de este tema, ¿cuál es la política de Australia con respecto al tema del COVID y de empezar a recibir pasajeros? ¿Están usando una política similar a la de Nueva Zelanda, como comentabas, que hasta que no haya vacuna, en principio no se abrirían las fronteras? Sé que Sí, hubo unos rebrotes últimamente, pero sí, bueno, pensando sí. al año que viene, ¿no? Ahí justo la directora que después, si querés te lo mando, así vos también podés pasarle a Genial. todos la información. Nuestra directora de Australia ayer mandó un comunicado y hablando de posibles fechas. La realidad es que Australia está igual que Nueva Zelanda, totalmente cerrada. De hecho, no sé ahora bien cómo están, pero desde la semana pasada o hace un par de semanas que empezaron los rebrotes en todo lo que es el estado de Victoria y Melbourne, hasta Ujú. cancelaron los vuelos de tránsito, lo que implicaba que todos los vuelos a Europa se estaban cancelando porque la mayoría de los vuelos que salían de Nueva Zelanda para Europa tienen que hacer tránsito en Australia, y Australia directamente cerró, que no podían hacer ni siquiera tránsito. La realidad es que, y lamentablemente con este rebrote que ha habido en Victoria, que creo que desde esta noche, si no me equivoco, entran en una cuarentena súper estricta de 6 semanas, con toque de queda y todo, porque como que la gente no estaba siguiéndolas y están teniendo muchísimos contagios por día. Eh, es que lo último, y ahí te voy a mandar bien la información para que vos lo mandes, es Dale. que Australia se supone que por lo menos hasta principio del año va a estar cerrada. Ujú. No hay que ver cómo se sigue todo, pero están pensando por lo menos, creen que pueden llegar a abrir para abril, pero con 14 días de cuarentena. La Claro. realidad es que está como Nueva Zelanda. Claro, hoy No, por yo hoy creo, es difícil aventurarse sí, con sí, sí. Y algún protocolo, ¿no? hace un par de semanas el primer ministro dijo que hasta que no apareciera la vacuna, Australia no iba a abrir sus fronteras, así Sí, que estamos, listo. Y después estamos tengo un par de preguntitas, por ejemplo, Rosana también nos preguntaba cuando se hace la excursión de Great Ocean Road, sí. si da tiempo para hacer un ratito de playa en algún lugar, o la excursión es ir, se conoce toda la parte de los 12 apóstoles, se recorre y se vuelve. ¿Cómo está En planteada? realidad, ahí a ver si puedo volver a la imagen. Son básicamente 4 horas para llegar y 4 horas después para volver, y en el camino también visitan una colonia, una reserva de koalas, entonces como que no tienen No hay mucho tiempo. tiempo. El único el ratito de playa que pueden llegar a tener o contacto con la playa es ese lugar ahí que les mostraba, Lock Arch Gorge, que Ajá, bueno, pero digamos 10 minutitos como mucho, claro. no es que No es van para a hacer poder. playa. Sí, Perfecto. ahí lo que ven es la gente que hace la excursión, y algunos hasta se meten Meten al las agua fotos. y todo, Claro, está muy pero, bien. pero no es que les den una hora para decir, bueno, se pueden quedar en la playa y después seguimos. Es con los tiempos muy controlados. Perfecto. En la zona de Adelaida, que vos comentabas que era una zona de viñedos muy importante,
Hay Ujú. donde, o sea, se puede pernoctar en algún viñedo. Hay como acá en Mendoza, por ejemplo, que tenés las bodegas que tienen sus propias posadas como para pasar la noche. Sí, sí, es una zona grande y es muy linda y hay alojamientos chiquitos, así con Encanto o Ujú. Small Luxury Hotel, pero sí, hay lugares para quedarse y es muy lindo. La zona de Barossa Valley, que es ahí lo que está cerca de Adelaide, estará si no me equivoco, a 2 horas, 2 horas y media en coche desde Adelaide. Entonces Ah, uno puede ir y quedarse en estos alojamientos, en estos viñedos que tienen ujú. alojamiento y puede recorrer distintos viñedos. Es súper grande y hay un montón de viñedos y todos están abiertos al turismo y te muestran cómo producen los vinos o las Degustaciones, distintas, claro, todo, sí, sí. Yo creo que es muy al estilo así de de Mendoza y está Mendoza. muy bien desarrollado. Perfecto. Y después, por ejemplo, la misma pregunta para cuando comentabas lo de Port Douglas, para aquel que quería Ujú. hacer playa en las afueras de Cairns. ¿Vos te Sí. referís a que hay, digamos, alojamiento en donde la gente puede pasar, digamos, una estadía para hacer playa o siempre estás hablando de que se alojan en Cairns y hacen ese tramito de 1 hora para ir hasta la playa? No, en el caso de Port Douglas, es como un pueblito de playa y está mucho más desarrollado que si se quiere que Barossa Valley a nivel alojamiento e Ah, infraestructura. perfecto, Si perfecto. uno quiere ir y quedarse directamente, mismo desde Port Douglas se pueden hacer las excursiones a la barrera de coral. Uno Claro, básicamente necesita llegar a Cairns porque está el aeropuerto en Cairns, obvio. pero de ahí muchas veces les ponemos traslado directamente a Port Douglas y en Port Douglas hasta hay hoteles 5 estrellas, está, por ejemplo, el Accor tiene hoteles como el Ujú. Pullman, hay muy buenos hoteles. Es Claro, como un sería una pueblito opción, de digamos, de playa. alojamiento a Cairns. Sí, 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 sí. En mi opinión, o, personalmente, yo prefiero más ir y quedarme en Port Douglas y Claro. hacer la barrera de coral de Port Douglas que Cairns. Perfecto. Personalmente, Sí, no, por Cairns. supuesto, cada... Sí, es una ciudad muy turística. Cairns tiene muchos hoteles 5 estrellas y muy grandes que fueron, cuando empezó, cuando creció, tenía mucho turismo asiático y Ujú. tiene casinos, tiene hoteles. Ah, Si uno busca algo más, como más íntimo, más acogedor, Port Douglas es Fort mucho más Douglas lindo. es la opción, perfecto. Bueno, creo que ya no quedan más preguntas. A ver, pero me gustaría saber qué... Ah, Eleonora dice si sabes si hay vuelos o de qué forma es más fácil combinar Australia con España. ¿Hay algún vuelo a Madrid desde vía Eh, seguramente 1000 lugares? Sí, yo creo que una de las mejores formas o más fácil es con Emirates. Yo todos los años iba a Fitur desde acá, así que pasaba por Ah, con Australia y Emirates, ahí claro, vía Dubái, sí. seguía. Y lo que siempre hacía era Sydney, Dubai, Dubai, Madrid, porque Claro. hay dos vuelos Sí, 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 directos, igual es. Sí, sí, pero estás sí. cruzando el mundo entero. Sí, Perfecto. es más, hay Auckland, Dubai también, y uno de los vuelos más largos son 16, 17 horas y Claro, después 9, 10 horas. Si no me claro, equivoco, sí, no, sí, me parece que también es como 13 horas a Madrid, no sé bien sí, cuántas sí, son. sí, sí. Bueno, es más o menos como Pero ir de acá a China con Emirates. Tenés 17 horas a Dubái y 8 horas a Beijing, así que es sí, más o menos lo mismo. lo Así que bueno, mismo. ahora sí creo que Pero no. Sí. lo mínimo que he hecho han sido 40 horas, que son casi 2 días viajando. Claro, sí, es mucho. Esta es la Ah, otra punta del mapa. Bueno, ahora sí, sí sí. creo que ya no hay más preguntas. De todos modos, bueno, quiero agradecerte, Ceci, nuevamente por levantarte tan temprano y poder darnos esta capacitación que realmente, por los comentarios que estoy leyendo, ha sido más que excelente. La gente está muy